Hola, muy buenas tardes. Soy Dailin y hoy le vengo a presentar dos cuadros comparativos. Muy bien, ¿cuáles son esos cuadros? El primer cuadro va a tratar de voz pasiva con sus tiempos. Es presente simple, pasado simple, presente continuo, pasado continuo y futuro con will. Son en total 5. Y el otro cuadro comparativo va a hablar sobre el pasado simple y el presente perfecto. Pero en este momento les explicaré el primer cuadro, que sería la de voz pasiva con sus demás tiempos. Muy bien. Para esto hay que conocer las estructuras de cada tiempo. Muy bien. Para voz pasiva su estructura es sujeto, verbo to be, pasado, participio. Muy bien. Ahora, para presente simple sería sujeto, verbo base. Para pasado simple sería sujeto y verbo en pasado, obviamente. Para el presente continuo sería sujeto, I'm, is o are y el verbo con ing. Muy bien, y ahora para pasado continuo sería sujeto, was o were, que sería I am, is o are en pasado con el verbo en ing. Y para futuro con will sería sujeto, will y verbo base. Estas son las estructuras de cada uno de estos tiempos. Como podrán ver ahorita en la imagen, es un cuadro comparativo de cada uno de estos. Pero para esto quiero hablarles más que nada de sus similitudes, que serían que cada una de estas, en cada estructura, todos tienen un sujeto y un verbo, ya sea base, ya sea auxiliar. De estos tenemos que cada uno tiene un específico relacionado con el tiempo de la acción. Como ya vemos, el pasado, pues obviamente habla del pasado, de cosas que pasaron en el pasado, el presente. Más que nada, el presente habla de rutinas y el pasado de cosas que se hicieron anteriormente. Todas siguen las mismas reglas gramaticales definidas. Cada una tiene su estructura. Por ende, así va a ir una oración. Y usan auxiliares. Algunas de estas usan was, were, I am, am, is y are. Estas son unas auxiliares que ayudan a estas oraciones a que se ubique de qué tiempo son y para qué se utilizan. Muy bien. ¿En qué cambia y cuál es su gran semejanza? En voz pasiva, más que nada se enfoca en la acción, no en el sujeto. ¿Qué queremos decir? Que si yo estoy asando salchichas, yo no voy a poner Dailin está asando salchichas, va a ser las salchichas están siendo asadas por Dailin. Aquí le doy más fuerza a lo que sería el objeto y no el sujeto. No me estoy dando fuerza a mí, le estoy dando fuerza a lo que está siendo cocinado, o sea, las salchichas. Muy bien, ahora el presente simple. Como ya lo había mencionado, el presente simple habla de rutinas que estoy haciendo, como hoy me fui a bañar, cuando pues obviamente todos los días nos bañamos, entonces todo eso es una rutina. Hoy comí, me voy a bañar, voy a la escuela, ya que es una rutina que pues los estudiantes ahorita tenemos. En pasado simple se describe como acciones completas. Yo ya hice la tarea, yo ya había comido, yo ya le di de comer a mi gallina. Esas son acciones que ya se completaron, pero pues obviamente que ya pasaron en un breve momento. Ahora hablamos del presente continuo. Habla de acciones en progreso ahora. Muy bien, cuando yo hablo en presente continuo es lo que estoy haciendo yo ahorita. Yo ahorita estoy grabando. Son cosas que estoy haciendo en este mismo momento, que obviamente es como una rutina, pero cambia el hecho de que lo estoy haciendo en este mismo momento. Hablamos de pasado continuo, que son acciones en progreso en el pasado, o sea, acciones que yo hice anteriormente. Esas son las acciones en progreso en el pasado. Y para hablar con futuro con Will, hablamos de cosas futuras. Yo quisiera ser militar, yo quisiera estudiar administración. Son cosas de futuro o predicciones como podría pasar que la gallina se salga del gallinero, podría ser que llegue tarde a clases. Son cosas
que para el futuro con will son tanto como en predicciones. Así que tenemos que tener muy bien sujetos estos pues similitudes que se enfocan en las oraciones y en estos tiempos. Recordemos que como similitud tenemos que ver que cada uno tiene sus estructuras gramaticales, obviamente, para ende saber hacer una oración con estos tipos de tiempos, ya sea en presente, en pasado, futuro o ya sea con la voz pasiva. Gracias. Ahora les hablaré sobre el segundo cuadro, pasado simple con presente perfecto. Ahora le daré el concepto del presente simple. Muy bien. En el concepto del presente simple vamos a hablar sobre expresa acciones completadas en un momento definido del pasado. Cuando hablamos de esto en una oración sería: yo ayer hice tarea. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy definiendo? Que yo ayer hice tarea. Hacemos énfasis en ayer porque estamos definiendo un tiempo exacto en lo que hicimos, obviamente en pasado. O sea, ayer yo hice tarea. Cuando hablamos en el concepto del presente perfecto sería: expresa acciones que ocurrieron en el pasado, pero sin indicar cuándo exactamente, conectado al presente. Muy bien, yo hice tarea, pero jamás definí que fuera ayer. Jamás definí que fue hace 2 días, que fue en el 2024. No defino un tiempo exacto ni cuándo lo hice. Esa es la diferencia, que no define un tiempo exacto entre el pasado simple y el presente perfecto. Ahora, su estructura la mostraré aquí, la del pasado simple, muy bien, y la explicaré. Sujeto verbo en pasado regular con ed o irregular. En la estructura del pasado simple podemos usar ya sean verbos regulares o irregulares dependiendo de cómo se vayan a poner y su forma de ponerlos, obviamente. Recordemos que estas son pues unas similitudes y diferencias entre estas. Y en la estructura del presente perfecto sería sujeto y nuestro auxiliar que define a este presente perfecto, que sería have, has, más pasado participio del verbo. Esta sería la estructura, aquí está, del presente perfecto. Ahora, unos ejemplos. They visited London in 2022. Aquí estamos diciendo que visitamos Londres en el 2022. Recordemos que el presente simple habla mucho de cuándo lo hice, define el momento o las fechas en lo que lo hice. Y aquí dice, they have visited London several times. Aquí no lo entiendo muy bien, pero dice que visitó Londres hace algún tiempo tal vez. Entonces, su uso. Vamos a explicar el uso del pasado simple, que sería cuando se sabe o se menciona cuándo ocurrió la acción. Vuelvo a hacer énfasis y valga la redundancia, que estamos hablando de que el pasado simple siempre va a definir un tiempo. Por ende, este es un tiempo en el cual se define que en pasado, o ya sea en pasado o en presente, se define que lo estás haciendo, ya sea en ese momento o ya sea en pasado, que es lo que estamos hablando de anteriormente, en el 2022, 2020, 2024, dependiendo. Este pasado simple define una fecha. Cuando hablamos del uso en presente perfecto, decimos cuando no importa cuándo ocurrió, solo que haya ocurrido. No me importa a mí que fue en el 2022, solo me importa que lo hayas hecho. Eso es lo que nos quiere dar a entender. O sea, no me importa si en el 2022 fuiste a visitar Hawái. A mí me interesa que fuiste a investigar, a visitar Hawái. No me importa si fue hace 4 años, hace 5 años. No importa. Solo el hecho de que lo hayas hecho o que haya ocurrido eso. Cuando hablamos de nuestras palabras clave para saber en una oración si es pasado simple o presente perfecto, hablamos de yesterday, last week, in 2020 y tantos, ya sea 2024, la fecha que pongan, que sea in 2023, 2025, ago y wet. Y ahora las palabras claves para presente perfecto serían just, already, yet, ever, never, for y since.
Esas serían unas palabras claves para nuestros tiempos que estamos hablando. Y ahora les diré algunas similitudes que pondré aquí. Y hablamos de la primera. Ambas formas verbales se utilizan para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado. Como siempre he dicho, ambas se hablan de pasado, pero en diferencia de estas, obviamente, una define el cuándo y otra solo define lo que ocurrió en ese tiempo. Las dos pueden usarse con verbos irregulares o regulares, lo que ya había mencionado. En el pasado simple pueden ser sus oraciones con verbos regulares y irregulares. Recordemos que algunos tienen que llevar es o ese. Dependiendo del verbo, se le va a poner ahí el e o de o así. ¿Qué otras serían? Las dos requieren el verbo principal en pasado, aunque en algunas estructuras es diferente. Las dos, como son pasado, requieren su verbo en pasado para que esas puedan conjugarse. En cambio, en pasado simple no necesita algún auxiliar, pero presente perfecto sí, que ya lo habíamos hablado, es have, has. Se utilizan en contextos narrativos o informativos según el tiempo de la acción. El pasado simple, presente perfecto, se puede utilizar en cualquier de esos textos o momentos según el tiempo de la acción. Obviamente, cuando hablamos de estos dos tiempos, vamos a hablar del pasado, porque ambas se refieren al pasado, solo que con diferente tipo de contexto, porque en una, como lo vuelvo a reiterar, en una define y en otra solo importa lo que ocurrió. Ok, vamos a hablar sobre las diferencias. En el pasado simple, hablando del tiempo específico, sí indica cuándo ocurrió, como lo vuelvo a decir, last o year. En presente perfecto no menciona el momento exacto, ever o never. Auxiliares. El pasado simple no lleva auxiliares solo en verbo pasado porque ahí define que es en pasado. En cambio, en presente perfecto usa have o has y participio en verbo. Have o has es un auxiliar que ya de ende va en presente perfecto. Por ende se necesita su verbo en pasado participio para que se pueda reiterar que va en pasado, que es como algo que está ocurriendo también. Fue como una acción que se quedó como, lo estoy haciendo en el pasado, pero lo sigo haciendo en el futuro, ¿entienden? Entonces, el have y has solamente es un auxiliar que define el presente perfecto. Por algo se tiene que poner el verbo en pasado participio. Ok, ahora en conexión con el presente. Las dos tienen conexión en presente. Bueno, el pasado simple no tiene relación con el presente, pero en cambio el presente perfecto tiene resultado o efecto en el presente, es lo que yo acabo de decir. Son cosas que hice en el pasado pero que lo sigo haciendo en el futuro, o son cosas que dejé tantito aquí en el pasado pero ahora lo estoy haciendo. Ahora, estructura, como ya lo había mencionado y lo voy a volver a poner para que quede más claro. La estructura es sujeto-verbo en pasado simple y en presente perfecto es sujeto más have, has, pasado participio, que es una diferencia también porque si te dan cuenta son dos cositas en la estructura del pasado simple, que sería pues el sujeto y el verbo pasado. En cambio en el presente perfecto solo es sujeto, have, has, el auxiliar y el pasado participio del verbo. Ahora, palabras clave que ya lo he dicho, que son las ever, never, que es en presente perfecto ever, never, whose, already, yet y since, for. Y en pasado simple sería yesterday, ago, last y when. Muy bien, con esto puedo concluir el video y aquí les dejo los dos cuadros comparativos de los que ya hablamos, que sería voz pasiva con sus tiempos y presente perfecto y pasado simple. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero haya entendido.